Ok, en la clase anterior, lo último que vimos fue el teorema de dualidad fuerte, ¿sí? Que nos relaciona problema, eh, un problema primal que está escrito en su forma canónica, ¿sí? Un mínimo de una función lineal sobre un poliedro que está escrito en su forma canónica, ¿sí? Con restricciones de igualdad y con las variables todas mayores o iguales que cero. Eh, y consideramos su problema dual, ¿sí? Que termina siendo el máximo de b traspuesta por y, donde b traspuesta era el lado derecho del problema original, y ahora con restricciones todas de desigualdad de menor o igual, ¿sí? En este caso a traspuesto por y menor o igual a c, donde no hay restricciones sobre los valores de las variables, ¿sí? Las variables pueden tomar cualquier valor en R. Entonces, una de las principales consecuencias de esto, ¿sí? Bueno, en realidad son 4 consecuencias que en realidad podrían reducirse a 2, ¿sí? Pero básicamente que si uno de los problemas alcanza su óptimo, el otro también, y los valores de las funciones objetivo en los valores óptimos son iguales, ¿sí? Es un poco más fuerte que el teorema de dualidad débil, que nos decía que en realidad si es que las funciones objetivo alcanzaban el mismo valor, entonces necesariamente esos dos puntos eran óptimos. Ahora vamos un poco más allá, vamos a decir que de hecho, si es que los óptimos se alcanzan, las funciones objetivo tienen que valer lo mismo, ¿sí? Y en realidad termina siendo una equivalencia. Y también nos dice un poco más, que en el caso en que el primal o el dual son no acotados, si alguno de los dos es no acotado, el otro problema asociado termina siendo infactible. Ahora, ya había mencionado que en realidad este teorema eh, va a tener una consecuencia importante en lo que es el desarrollo del algoritmo simplex dual, que va a ser importante al momento de realizar estas cosas de análisis optimal, ¿sí? Ahora, antes de entrar a eso, vamos a ver un último teorema que tiene que ver con esto. Bueno, también lo mencioné en la clase anterior. Al momento de demostrar el teorema de dualidad fuerte, se utiliza también el teorema de dualidad débil, ¿sí? Aunque si bien el teorema de dualidad débil que se había anunciado era para otro par primal dual, también se podía escribir un teorema de dualidad débil en el caso que estábamos tratando, ¿sí? Y en realidad para cualquier par primal dual se puede escribir una versión de esos teoremas, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el teorema de dualidad fuerte, siempre vamos a poder encontrar una versión de ese teorema, ¿sí? Si buscan por ahí ejercicios, lo típico es tomar un par primal dual y demostrar una cierta versión de un teorema de dualidad débil, un teorema de dualidad fuerte y también un teorema de holgura complementaria, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos el primer teorema que vamos a ver en esta clase, el teorema de holgura complementaria. Entonces vamos a considerar la pareja primal dual siguiente. Vamos a tener por una parte un problema P, que va a ser un problema de minimización escrito en su forma canónica. ¿Sí? Donde vamos a suponer que la matriz A está reducida al máximo, es decir, que su rango es igual al número de filas. Recuerden que eso siempre lo podemos hacer eliminando restricciones, no hay ningún problema con eso. Entonces tenemos eso y tenemos acá el máximo de B traspuesta por Y sujeto a, y en este caso por dualidad, esto va a ser A traspuesto Y menor o igual a C. Y sean X barra y barra óptimos respectivos de estos problemas. Si S denota a C menos
A traspuesto Y, que esto es lo que vamos a llamar el vector de holgura, ¿sí? ¿Por qué se le llama vector de holgura? Porque es simplemente los valores que tomarían las variables de holgura si es que yo las agregase en esta desigualdad, ¿sí? ¿Sí? Si yo a cada una de las desigualdades que están en estas restricciones le agrego una variable sumando, una variable distinta en cada una, ¿sí? Como lo hemos hecho varias veces ya, los valores que van a tomar cuando Y ya está definido son justamente estas diferencias, ¿sí? En el fondo es lo que me falta, ¿sí? C menos lo de acá. ¿Sí? En particular son todas esas variables, son todas mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces lo que se cumple es que si yo tomo X barra traspuesto y lo multiplico por S barra, eso me da 0, ¿sí? O sea, ese producto punto, en el fondo es un producto punto entre dos vectores, va a ser siempre nulo. De la misma forma, si X barra e Y barra no son óptimos, sino que son solo factibles, son factibles para los problemas correspondientes, entonces lo que se va a verificar es que si el producto ese que había mencionado es 0, voy a poner así, así. Si se cumple eso, entonces X barra e Y barra son óptimos. ¿Sí? En el fondo estoy diciendo acá sea una equivalencia, ¿sí? Si tomo X barra y barra factibles, entonces se verifica que son óptimos, sí, solo sí, ese producto punto entre X y S barra es 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de holgura complementaria. Es una demostración de esto. Hacerla bien rapidito, sí, es una demostración bien simple. Para este par primal dual ya tenemos el teorema de dualidad fuerte. Entonces vamos a ocuparlo inmediatamente. Por el teorema de dualidad fuerte, si X barra e Y barra son óptimos, entonces lo que me dice el teorema en una de las partes es que, bueno, si estos dos valores son óptimos, entonces necesariamente los valores de las funciones objetivos son iguales. Entonces voy a tener que C traspuesto por X barra, que es el valor objetivo del problema primal, tiene que ser igual al valor de la función objetivo del problema dual. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar un poco esta expresión, porque resulta que B traspuesto por las condiciones, como yo sé que, bueno, yo sé que X barra es un óptimo, así que en particular eh, es un punto factible, ¿sí? Entonces puedo reemplazar B por A multiplicado por X barra. Y al transponer eso, lo que nos va a quedar acá va a ser un X barra traspuesto por un A traspuesto y multiplicado por acá por un Y barra, por un Y barra, ¿sí? Pero por otra parte, como yo estoy considerando que S barra, ¿sí? Este vector de holgura, es igual a C menos A traspuesto por Y barra, ¿sí? Lo que puedo hacer es despejar en esta igualdad A traspuesto por Y barra, ¿sí? Que nos quedaría igual a C menos S barra. Entonces esto nos va a quedar igual a X barra traspuesto multiplicado por C menos S barra. Y aquí puedo distribuir, ¿sí? X barra traspuesto por C menos X barra traspuesto por S barra. Sí, pero resulta que esto que está aquí, con esto que está acá,
¿sí? En el fondo ahí el orden de la multiplicación no me importa porque al final es un producto punto y el producto punto se sabe que es simétrico. Entonces, esas dos cosas son iguales, lo que implica directamente que x barra traspuesto por s barra es igual a cero. ¿Sí? De igual forma, si x barra traspuesto por s barra es igual a cero, como S barra es igual a C menos A traspuesto por Y barra, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir acá? Se va a cumplir que al reemplazar, lo que voy a tener es que X barra traspuesto por, y aquí lo que voy a hacer es reemplazar el valor de C barra, que sería C menos A traspuesto por Y barra. ¿Sí? Aquí estamos ahora bajo el supuesto que X barra e Y barra son puntos factibles, así que se cumple estas desigualdades, o sea, esta igualdad se cumple. ¿Sí? Entonces esto me dice que X barra traspuesto por C, perdón, esto es igual a cero. Esto implica que C traspuesto por X barra tiene que ser igual a X barra traspuesto por A traspuesto por Y barra, y aquí lo único que hacemos es deshacer las mismas igualdades de antes. Sí, voy a agrupar este primer producto, que es lo mismo que el traspuesto de A por X barra. Entonces esto termina siendo B traspuesto por Y barra, y entonces tengo que en estos dos puntos que son factibles, las dos funciones objetivo, la del problema primal y el problema dual, valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, por el teorema de dualidad débil, se concluye que X barra e Y barra son óptimos. Perfecto. Eso es, en esencia, el teorema de holgura complementaria. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que las variables de holgura del problema dual me están imponiendo restricciones sobre las variables del problema original. ¿Sí? Porque resulta que no las puedo escoger de cualquier forma. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si en algún punto, o sea, por ejemplo, si en alguna de las variables, no sé, a ver, digamos, tengo en las desigualdades de acá del problema dual. Esto me está diciendo que si alguna de estas variables es distinta de cero, por ejemplo, la variable xy es distinta de cero, ¿sí? Recuerden que es solamente mayor o igual a cero, entonces necesariamente en la restricción iésima que yo tengo acá, ¿sí? Que va a estar asociada a la posición iésima del vector S, necesariamente en esa tengo que verificar la restricción con igualdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, el producto de xy por si va a ser estrictamente mayor que cero, porque las componentes de x y de s son todas mayores o iguales que cero. Entonces, para lograr que este producto punto me dé siempre cero, yo necesito que todos esos productos que tengo entre medio tienen que ser todos nulos. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar acá como observación. El teorema de holgura complementaria impone restricciones que vinculan directamente
que vinculan directamente los valores de X e Y, ¿sí? En particular, las soluciones de ambos problemas satisfacen lo siguiente. Satisfacen, por una parte, que A por X es igual a B, ¿sí? Esa restricción estaba dentro del problema, así que se tiene que cumplir. Satisfacen también que A traspuesto por Y más U es igual a C, donde U es este vector, digamos, hace el trabajo del vector S, ¿sí? Que incluye arriba, el vector de holgura. Pero ese vector de holgura no puede ser cualquiera, sino que tiene que satisfacer que U traspuesto por X es igual a 0. Y una última condición es que X y U tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, cualquier solución de este sistema va a ser un óptimo, o sea, me va a entregar los óptimos del problema, ¿sí? Ok. Bueno, yo creo que ejercicios de esto quizá vea después de, o aplicaciones del teorema de holgura complementaria ya más, digamos, en problemas más específicos. Yo creo que lo voy a ver después de que veamos el asunto este de análisis optimal, ¿sí? Que nos urge un poco ver rápido eso, ¿sí? De todas formas, voy a revisitar este concepto para ver algunos problemas y algunas aplicaciones que también van a ver en las clases auxiliares también, ¿sí? Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quiero ver si tienen alguna duda sobre los conceptos de dualidad y los teoremas que ya hemos visto. Sí, los teoremas de dualidad fuerte, dualidad débil y el teorema de holgura complementaria. ¿Sí? Sobre todo de los dos anteriores. ¿Sí? Este es necesario, siempre he pensado que es necesario ejercitarlo un poco para poder entender cómo se puede ocupar. ¿Sí? Pero tenía que verlos porque van a ser importantes al momento de definir lo que es el algoritmo simplex dual, ¿sí? Para poder justificar por qué el algoritmo simplex dual funciona, ¿sí? Entonces era necesario pasar por estos conceptos de dualidad. ¿Todo bien? ¿Ninguna consulta sobre eso? Yo tengo una duda. Dime. En la parte en que, es que en el teorema se supone que habíamos dicho que si son óptimos, entonces cumplía la condición esa de que X traspuesto por S igual a 0, que supongo que es lo mismo que, por ejemplo, S traspuesto por X igual a 0, ¿cierto? A ver, espérate, que me tiró una alerta Zoom y me quedé pegado en eso. Repíteme, por favor. Ya, es que en ese teorema habíamos dicho que si X, Y son óptimos, ahí se ¿Sí? cumplía que X traspuesto, pero entonces cuando planteamos el problema en la observación abajo, como Ajá. que me quedó la duda de por qué tiene que cumplir, como dice que Ah, impone tú no. restricciones que vinculan directamente los valores, eso, Sí, de no, no, U no ves la traspuesto por X, equivalencia. me quedó la duda. Sí, Ya. o sea, ¿por qué se tendría que cumplir como para todos en vez de como para los óptimos? Ahí como que me perdí. Sí, perfecto. Es que lo que pasa es que, fíjate que aquí el teorema de holgura complementaria, de hecho, es una equivalencia, ¿sí? ¿Ya? Te dice que si tú tienes dos puntos factibles cualquiera, entonces ellos van a ser óptimos, sí, solo si se cumple esta igualdad, ¿sí? Sí. Entonces lo que estoy diciendo acá es que, bueno, estoy diciendo que se cumple eso por una parte, ¿sí? Y por otra Ujú. parte, estoy pidiendo que los puntos sean factibles con estas Sí. dos igualdades de acá, ¿sí? Ujú. Entonces, si se cumple todo esto, cualquier solución de esto va a ser solución óptima de los dos problemas, ¿sí? El X y el Y que salgan de Ah, acá ya, van a ya. ser soluciones óptimas. Sí, es por Ah, eso, ya, ok. ¿sí? Ya, Sí, ahora porque te hay una, entendí. hay una equivalencia arriba y estoy asegurando la factibilidad de los puntos también, Ya. ¿sí? Gracias. De nada.
Entonces, si se fijan acá, esta cuestión es bien pilla en todo caso, porque lo que estoy haciendo es reducir la resolución de un problema de optimización a la resolución de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones bien grande, ¿sí? Que de hecho tiene, a ver, si la matriz A es de n por m, a ver, digamos m filas y n columnas. Entonces, X tiene n componentes, Y tiene n componentes, U también tiene n componentes, ¿sí? Y esas son todas mis incógnitas, entonces tengo 2n más m incógnitas acá entre medio, ¿sí? Y que más encima tengo estas restricciones de positividad, ¿sí? Entonces resolver ese sistema es casi tan complejo como resolver el problema de optimización ocupando el algoritmo simplex, ¿sí? Pero es una alternativa, ¿sí? Ok, ya, lo que estaba viendo es que por algún motivo Zoom no me tomó la cuenta Pro, así que se nos va a cortar esta cuestión en unos minutos más. Ya, pero voy a dar una explicación y voy a aprovechar cuando esta cuestión se vaya a cortar para hacer la pausa y después retomamos, ¿ya? Eh, entonces, yo decía, algoritmo simplex dual. Eso es lo que vamos a entrar a ver ahora. ¿Sí? Y para entrar a ver esto, lo primero que quiero hacer es colgarme un poco de la clase anterior. ¿Sí? A ver, déjenme guardar esto para poder abrir el otro sin perder esto que anoté ahora. Eh, no, esto no era. Eh, este de acá. Perfecto. Cuando estuvimos viendo en la clase anterior el teorema de dualidad fuerte, hubo una parte de la demostración que fue bien potente, ¿sí? En el sentido que, por ejemplo, cuando yo tenía que demostrar la parte A del teorema, que en el fondo que si el problema de minimización es finito, o sea, se alcanza el óptimo en algún punto, entonces el problema dual también iba a ser, ¿sí? Y claro, cuando uno, en el fondo yo lo que está diciendo así como estoy suponiendo que existe un óptimo, entonces voy a probar que existe el óptimo para el otro, ¿sí? Y para probar esa existencia fuimos bien duros y lo que hicimos fue decir, bueno, este punto de acá es el óptimo, necesariamente. ¿Sí? O sea, fue bien fuerte. No solo demostramos que ese óptimo existía, sino que dijimos cómo calcularlo, ¿sí? Y ese óptimo venía calculado por estos valores de acá, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos era calcular los costos reducidos del problema, ¿sí? Y después lo que hicimos fue demostrar que este vector pi que está metido acá entre medio era factible para el problema dual, ¿sí? Y que de hecho después mostramos, usando el teorema de dualidad débil, que efectivamente ese punto de ahí definía el óptimo. Eso de ahí va a ser súper importante, porque resulta que nosotros cuando tenemos un tablón en el simplex, ¿sí? Arriba, en la primera fila, siempre tenemos, si eliminamos las columnas que están asociadas a la identidad en la parte de abajo, lo que nos queda en todas las iteraciones del algoritmo simplex dual, perdón, del algoritmo simplex, lo que tenemos arriba es una fila que podría tener números negativos. Y lo que nosotros tratamos de hacer es siempre ir eliminando esos números negativos con el objetivo de lograr que todo lo de arriba sea mayor o igual a cero, ¿sí? ¿Qué significa, en términos de este vector pi, que alguno de los números de arriba sea negativo? Lo que significa es que esta desigualdad acá, este n traspuesto por pi menor o igual a los costos no básicos del problema original, esta desigualdad no se cumple. Y eso lo que va a hacer es que el vector pi no sea factible para el problema dual, ¿sí? Entonces, si yo lo veo de esa forma, lo que se hace con el algoritmo simplex es siempre, bueno, siempre nos aseguramos de mantener el lado derecho siempre positivo, ¿sí? Entonces siempre estamos tratando con un lado derecho que nos está definiendo un punto que es primal factible, ¿sí? Y la barrita de arriba, o sea, perdón, la fila de arriba, la primera fila, siempre nos está definiendo
mientras estamos desarrollando el algoritmo, siempre nos está definiendo un punto que no es dual factible, ¿sí? ¿Y cuándo se detiene el algoritmo? El algoritmo se detiene cuando justamente la primera fila es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, lo que significa que ahora el vector pi que está asociado ahí entre medio es es dual factible, y al mismo tiempo el lado derecho también es mayor o igual a 0, lo que significa que estamos también trabajando con un lado derecho que es primal factible. Entonces el algoritmo simplex termina cuando hay factibilidad para el primal y el dual, ¿sí? Y si hay factibilidad para los dos al mismo tiempo, lo que va a pasar es que estoy en el óptimo, porque en la esquinita superior derecha donde vamos almacenando este valor, ¿sí? que era menos pi traspuesto por el lado derecho b, ¿sí? Eso de ahí siempre almacena el valor óptimo que se alcanza justamente cuando la primera fila y la última columna son factibles para los problemas correspondientes, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a justificar, hacia grandes rasgos, un algoritmo digamos, con el saborcito a algoritmo simplex, pero donde ahora tenemos que la primera fila es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, estamos en una condición de factibilidad en el dual, pero por algún motivo nuestro lado derecho tiene algún número negativo, ¿sí? Es decir, lo que está al lado derecho me define algo que no es primal factible, ¿sí? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Bueno, vamos a fijarnos en esto que también había mencionado, que finalmente cuando yo hablo de dualidad, en esencia lo que hago es transponer todo, ¿sí? Y en el fondo lo que voy a hacer yo, entre comillas, va a ser transponer este tablero del simplex y hacer la mitad de una iteración en ese tablero traspuesto, ¿sí? Todo eso eh, lo voy a dejar bien, bien justificado, o sea, voy a explicar bien cómo funcionan todos esos métodos, ¿sí? Pero voy a dejar anotado acá antes de que hagamos la pausa, porque me queda un minuto. No, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no lo voy a dejar anotado porque si no se me va a cortar. Eh, Vamos a hacer una pausa ahora. Vamos a seguir sigamos a las 11:10, en 12 minutos más. ¿Ya? Mientras tanto, voy a reiniciar Zoom y todo eso para poder tener la sesión como corresponde. ¿Ya? Ahí nos comunicamos. Ok. Eh, Habíamos quedado entonces íbamos a empezar a ver el algoritmo simplex dual, ¿sí? Según lo que estaba explicando antes, resulta que al hacer el algoritmo simplex, lo que estamos haciendo es ir trabajando con estos costos reducidos y todo eso, y en el fondo lo que estamos haciendo es simultáneamente encontrar la solución óptima del problema primal y del problema dual, ¿sí? Mediante este procedimiento de ir pivoteando, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces lo que pasa es que en cada iteración del algoritmo simplex vamos asegurando que el lado derecho nos está definiendo un punto extremo del poliedro del problema primal, ¿sí? O sea, estamos en un punto que es primal factible, pero el punto que está asociado al dual, que es en el fondo el que está definido por la primera fila, es siempre, es siempre dual infactible, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ir haciendo las modificaciones necesarias al problema para llegar a un punto en que siempre mantenemos la última columna mayor o igual a 0, o sea, mantenemos la primal factibilidad, y nos vamos acercando también a la dual factibilidad de la primera fila, ¿sí? Y cuando llegamos al punto en que tenemos una primera fila que es dual factible y una última columna que es primal factible, entonces necesariamente estamos en el óptimo, ¿sí? Eh, entonces resulta que al momento de trabajar con el análisis optimal, la primal factibilidad, o sea, el hecho de que los números que están en la última columna son todos mayores o iguales que 0, se suele romper, ¿sí? Y si se rompe esa primal factibilidad, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer alguna otra cosa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser justamente este algoritmo que asume que partimos de un tablero
que es dual factible, en el sentido que la primera fila, ¿sí? Los costos reducidos en el fondo son todos mayores o iguales que cero. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un tableau como el siguiente. El tableau, y este lo llamamos un tableau dual factible, ¿sí? Por lo que ya mencioné, ¿sí? El siguiente tableau dual factible, que va a tener ceros aquí en alguna parte, por aquí va a tener los costos reducidos traspuestos, aquí va a tener esto que termina siendo menos pi traspuesto por b, barra, acá tenemos b barra, y debajo de los ceros tenemos la identidad, y por acá vamos a tener este otro b a la menos 1 por n, ¿sí? Voy a modificar un poco esta notación, a ver, en realidad esto es b, a la menos 1 por b, ahí sí. ¿Sí? Esta es la forma que vamos a tener siempre en un tableau, la misma estructura de siempre, ¿sí? Recuerden que acá esto es salvo reordenamiento de columnas, ¿sí? Estas columnas de la identidad en el fondo pueden estar reordenadas de cualquier forma, dependiendo de cómo se hayan escogido el orden de las variables al comienzo del problema, ¿sí? Pero esto es siempre salvo esos reordenamientos. Pero siempre va a tener esta forma un tableau. ¿Y qué significa que sea dual factible? Significa que los costos reducidos, que están dados por los costos no básicos, menos los costos básicos por b a la menos 1 por n, son mayores o iguales que 0. Esto es la dual factibilidad. Y en el fondo nos está definiendo un vector pi que es factible para el problema dual. Y eso. Sí, eso es lo único que tenemos en el cuadro. Sí, en este caso, fíjense que este tableau es dual factible y no estoy diciendo nada de esta parte del lado derecho, ¿sí? Del b a la menos 1 por b. Entonces, como primera acotación, si b a la menos 1 por b es mayor o igual a 0, entonces el cuadro es además primal factible. Y por lo tanto, estamos en el óptimo. ¿Sí? Para poder asegurar que estamos en el óptimo, ahora tenemos otra herramienta, tenemos el teorema de dualidad fuerte, ¿sí? Porque una vez que yo estoy en esta condición, yo puedo saber cuánto vale el vector pi, puedo saber cuánto vale el vector x, ¿sí? Que lo defino con esta cosa de los puntos extremos, ¿sí? Bueno, en el fondo pongo los valores de b a la menos 1 por b en los lugares donde corresponda y 0 en todos los demás. Voy a tener que ese punto es factible, de hecho, es un punto extremo del poliedro original, ¿sí? Del poliedro del problema primal. Y puedo encontrar el pi. Y por el teorema de dualidad fuerte, perdón, y ese vector pi lo que hace es que en el problema dual es factible, ¿sí? Por esta condición de dual factibilidad, y además el valor de la función objetivo del problema dual, en el fondo c traspuesto, perdón, b traspuesto por pi, es igual a c traspuesto por x, ¿sí? Y eso significa que los valores de las funciones objetivos son iguales, y por el teorema de dualidad fuerte, eh, de hecho por el teorema de dualidad débil, son óptimos para ambos problemas, ¿sí? Los vectores respectivos, ¿sí? Y el valor de los óptimos es menos lo que está acá arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entonces si es que no es primal factible este cuadro?
si B a la menos 1 por B no es mayor o igual a 0. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a hacer es hacer, digamos, en esencia sería como hacer la mitad de una iteración del algoritmo simplex, pero en el tabló traspuesto. ¿Sí? Entonces, aquí aparece el algoritmo simplex dual, que actúa como sigue. Entonces, 1. Elegir una fila R, tal que B a la menos 1 por B en la posición R es menor que 0. ¿Sí? Eso de ahí existe porque estoy en el caso en que B a la menos 1 por B no es mayor o igual a 0 en todas sus componentes, así que al menos una tiene que ser negativa. Y ahí lo que voy a hacer, voy a pararme en esa fila y voy a mirar los valores que están en la matriz que está en esta zona, donde está la identidad y el B a la menos 1 por N. Voy a mirar en esa fila hacia la izquierda, voy a mirar todas las componentes de ahí. ¿Sí? Que las voy a llamar, si, las voy a llamar de esta forma. Ahí voy a anotarlo. Si A barra fila R columna J es mayor o igual a 0 para todo J desde 1 hasta N, entonces el problema dual es no acotado. Es decir, y esto es por el teorema de dualidad fuerte, es decir, el problema primal es infactible. ¿Sí? Donde, voy a anotar acá, aquí, la matriz A barra, ¿sí? De la cual saqué la componente de la fila R columna J, es simplemente B a la menos 1 por A. ¿Sí? Es tomar la matriz A y multiplicarla por B a la menos 1. Eso nos hace aparecer en una parte la identidad y en otra parte nos hace aparecer el producto B a la menos 1 por N, ¿sí? Tomando la descomposición de A en esta matriz B y la matriz N. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo único que estoy diciendo, la matriz A barra es lo que está ahí abajo, en esa parte del cuadro. ¿Sí? Entonces, teorema de dualidad fuerte nos dice, fíjense, a ver, analicemos con el algoritmo simplex, podríamos llamarlo algoritmo simplex primal. Ahí lo que nosotros hacíamos era, buscábamos un costo negativo arriba, mirábamos la columna hacia abajo, ¿sí? Y decíamos, si es que todos los números que están de ahí hacia abajo son todos menores o iguales que 0, entonces el problema era no acotado, ¿sí? Ahora lo que estoy haciendo es básicamente lo mismo, pero con las cosas intercambiadas, ¿sí? Ahora estoy mirando la columna de la derecha, ¿sí? Y busco igual un número negativo ahí entre medio, y después miro la fila, pero en vez de mirar los elementos de la fila, buscar aquellos que, buscarse que, mira, al mirar sus valores, mi condición para el no acotamiento es que todos sean mayores o iguales que 0, no menores o iguales que 0 como antes, sino que por el concepto de la dualidad, como que ese signo se invierte, ¿sí? Entonces, si algún ARJ es negativo, podemos seguir, ¿sí? Vamos a pasar a 2. ¿Y en 2 qué hacemos? Seleccionar la columna S entre 1 y N, tal que
S barra S dividido por A barra RS es igual al máximo de los cocientes CJ barra dividido A barra RJ, bajo la condición que esto lo hago sobre sobre estos valores que son menores que 0. ¿Sí? Esto es similar a lo que se hizo, lo que se hacía, perdón, en el caso del algoritmo simplex, ¿sí? Lo que hacíamos ahí era, una vez que teníamos ese costo negativo arriba, seleccionábamos abajo todos aquellos valores que eran mayores que 0, ¿sí? ¿Sí? Todos los elementos de la matriz A de esa columna que fueran mayores que 0, y hacíamos la normalización, ¿sí? Lo que hacíamos era dividir cada uno de ellos por lo que estaba al lado derecho en la parte que corresponde al vector B, ¿sí? Y nos quedamos con el mínimo de eso de ahí. Ahora hacemos lo mismo en esencia, pero al revés, ¿sí? Fíjense que los cocientes están al revés, ¿sí? Ahora como que normalizo con respecto a lo que está en la columna, perdón, en la matriz A, no con respecto a lo que está en la parte de arriba, ¿sí? Y en vez de tomar un mínimo, tomo un máximo, ¿sí? En esencia es hacer lo mismo que en el algoritmo simplex primal, pero lo que estoy haciendo es quedarme con 1 dividido por ese mínimo, ¿sí? Por eso están todas las divisiones dadas vuelta y en vez de un mínimo, un máximo, ¿sí? Y finalmente, 3, después de seleccionar esa columna J, pivotear en la posición RS, ¿sí? La selección de esta columna, lo que va a hacer es que al pivotear en la posición RS, y pivotear normalmente, ¿sí? No estoy pivoteando en la matriz traspuesta, sino que hago el pivoteo como lo hago siempre, ¿sí? Pivoteo en esa columna, ¿sí? Lo que pasa con esto es que lo que voy a hacer es meter a la base la variable asociada a la columna S, ¿sí? Y por la forma en que yo escogí estas cosas de acá, voy a lograr que mi número que estaba al lado derecho, ¿sí? Va a pasar a ser positivo. Antes era negativo, ahora va a pasar a ser positivo. ¿Por qué? Porque como el número asociado en la matriz A también es negativo, voy a tener que dividir por ese para que en esa posición me quede un 1, ¿sí? Y necesariamente al lado derecho ahora me va a quedar un número positivo, pero al mismo tiempo voy a asegurar que al hacer el pivoteo, el número que está asociado arriba en la primera fila, que originalmente era mayor o igual a 0, siga siendo mayor o igual a 0, ¿sí? Por eso se selecciona la columna de esta forma, ¿sí? Para que este cociente sea máximo, ¿sí? Eso asegura que, de la misma forma que se seleccionaba en el algoritmo primal, se seleccionaba con este mínimo para asegurar que el lado derecho siguiera siendo mayor o igual que 0, al hacer esto, al hacer esta selección de la columna, aseguramos que la primera fila sigue siendo mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es volver a hacer que lo que está, el problema que estamos tratando siga manteniendo la factibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar que algún otro valor del lado derecho quede negativo ahora, y ahí tendría que volver a aplicar el algoritmo, ¿sí? Pero si llego a este punto en que, ¿qué podría pasar acá? Podría llegar al punto en que ahora la primera fila y la última columna son las dos mayores o iguales que 0. Si llego a ese caso, encontré el óptimo, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esta modificación del algoritmo? Que en el fondo termina siendo en esencia una aplicación del algoritmo simplex primal de una manera bien técnica al problema dual, ¿sí? De hecho, todo esto finalmente se puede demostrar, no vamos a entrar en la demostración de esto, de por qué funciona, pero en esencia lo que hacemos es interpretar
lo que está en el tabló en un momento dado, interpretarlo como un problema de minimización, y de ahí tomar el dual, y a ese problema dual aplicarle el algoritmo simplex, ¿sí? Y después volver al problema original. Son todos procesos que son reversibles, entre comillas, ¿sí? Porque tienen que ver con la elección de esta matriz B que es invertible, así que siempre podemos deshacer los cambios, ¿sí? Y por el mismo motivo, como también la dualidad es simétrica, ¿sí? En el sentido que si tomo un primal, tomo un problema cualquiera, le saco su dual y a ese dual le saco también su dual, vuelvo al problema original. Este procedimiento lo que hace es que al hacer esta etapa del algoritmo, digamos, no estamos cambiando absolutamente nada, ¿sí? Esto se puede demostrar con harta álgebra lineal. Esto de acá se puede demostrar que es en esencia la aplicación del algoritmo simplex al problema dual, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de eso porque en realidad encuentro que no es muy práctico en términos del curso, ¿sí? Yo creo que lo importante es que sepan cómo esto va funcionando y, y logren ver la relación que hay con el algoritmo que vimos antes, digamos, el algoritmo primal, ¿sí? No sé si hay dudas con esto. Yo no tengo duda Ya, con la demostración, pero me gustaría ver un ejemplo. un ejemplo, sí, es que justamente ahora vamos a entrar a eso, ¿sí? Porque vamos a entrar a la parte del análisis optimal, ¿sí? Y va a haber un par de casos donde este algoritmo va a ser esencial, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Voy a partir con ese caso donde las cosas en el lado derecho pueden cambiar, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo se comporta este algoritmo. A ver, déjenme ver. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Que esto del dual sirve solamente para ese caso del análisis post-optimal o hay algún tipo de ejemplos de optimización que se necesita resolver usando solamente el dual? No, esto aparece, mira, es que en esencia, si es que tuvieses que aplicar esto, sería porque, a ver, ¿cuándo puede pasar? Por ejemplo, si en el algoritmo simplex primal, esta etapa en que uno tiene que seleccionar la fila de manera que este cociente sea mínimo, ¿sí? Eso siempre te asegura que el lado derecho, no, en realidad no, está tratando de inventar un caso, pero en ese caso te queda que es infactible en los dos casos. No, esto es solamente para el análisis optimal, ¿sí? En el fondo es partir con un tabló que ya se sabe que es factible, ¿sí? Primal y dual, o sea, encontraste el óptimo, y cambiarle algún parámetro entre medio. Y al cambiarle ese parámetro, puede ocurrir que uno llega a una situación como esta, ¿sí? Y ahí es Ya. donde entra en juego este algoritmo. Sí. Que yo había leído en un apunte que lo que estábamos haciendo nosotros antes Ujú. con el tipo de optimización que teníamos era minimizar los costos de una función. Sí, Y que el análogo al dual era maximizar las ganancias. maximizar las ¿Es ganancias, sí. válido esto o no tiene sentido? Sí, es que en esencia la dualidad, eso es más que nada por el concepto de dualidad en sí. ¿Sí? El concepto de dualidad es lo que... a eso está asociado el concepto de dualidad. ¿Sí? En el fondo, por ejemplo, si yo soy, viéndolo en otro sentido, si yo soy una empresa y quiero maximizar mis utilidades, va a haber alguien tratando de minimizar los precios de compra. ¿Sí? Entonces, como esa contraposición entre los dos agentes hace que aparezca el concepto de dualidad en el fondo. Ah, ya, son ¿Sí? equivalentes más o menos. Claro, sí, porque Dale, claro, gracias. yo como vendedor voy a querer maximizar mis ganancias, pero el comprador va a tratar de minimizar el precio que paga, ¿sí? Y esa es la relación que hay entre los dos problemas, en el fondo. Ok, entonces vamos a justificar, o sea, vamos a ver aplicaciones de esto con algún ejemplo. A ver, déjenme buscar acá porque quería partir con los casos en que justamente este algoritmo no se aplica, ¿sí? Porque, a ver, en el análisis optimal voy a anotarlo eso y ahí vamos a ver con cuál parte. Y ahí vamos a ver un ejemplo justamente de la aplicación de este algoritmo.
análisis post-optimal. Entonces, en las aplicaciones, no sé cómo decirlo, bueno, voy a poner, es recurrente que una vez conocida la solución de un problema de optimización, existan cambios en las condiciones. Entonces, nuestro objetivo es analizar cómo cambian las soluciones o la solución analizar cómo cambia la solución después de estos cambios. Después de estos cambios, sin resolver el problema desde cero. ¿Sí? Ahora, ojo acá, resolver el problema desde cero lo puedo hacer. ¿Sí? Y voy a poder determinar de la misma forma si es que la solución cambió o no y cómo cambió. ¿Sí? Voy a llegar exactamente al mismo resultado. La única diferencia, como se van a dar cuenta, es que me voy a ahorrar bastantes pasos. ¿Sí? Entonces, algunos cambios son los siguientes. Entonces, tenemos por una parte variación de la función de costos. ¿Sí? En este caso, piensen que estamos siempre hablando de un problema de minimización en su forma canónica. ¿Sí? Estamos pensando en ese tipo de problemas. Entonces, cuando varía la función de costos, lo que están cambiando son los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Los coeficientes, los C que tenemos en el problema. Variación del vector de recursos, ¿sí? Que vendría siendo el lado derecho. ¿Sí? El vector B, en el fondo. Introducción de una nueva actividad. Aquí lo estamos viendo todos como en términos bien economistas. ¿Sí? Introducción de una nueva actividad, eso significa que tengo una nueva variable en el problema. ¿Sí? Y por último, una introducción de una nueva restricción. ¿Sí? Y estos son los 4 casos que vamos a estudiar. ¿Sí? Hay un quinto caso, sí, que es más complejo, que es cambiar las restricciones que ya existían. ¿Sí? Modificar las restricciones que ya existían. ¿Sí? En el fondo, modificar la matriz A que había originalmente. ¿Sí? Cambiarle, no agregarle nuevas filas, sino que eliminarle o ¿cómo se llama? O modificarle los valores, ¿sí? A los coeficientes. Sí, ese caso no lo vamos a ver porque ese caso es súper delicado y de hecho se nos arranca un poco de las cosas del curso, así que eso lo vamos a dejar así nomás. ¿Sí? Ese caso ya, si en algún momento lo necesitaran más adelante,
bueno, ahí yo creo que ya van a tener la capacidad de poder sentarse y buscar alguna referencia y poder leer. Sí, es parte de la pega de ingeniero en todo caso, hacer cosas de ese tipo. Entonces, estos 4 problemas van a ser los que nos van a importar. Y sobre todo aquí hay algo que es súper importante, es este de acá. Porque esto aparece en el algoritmo que ya habíamos visto, que era el branch and bound. ¿Sí? Recuerden que lo que se hacía ahí era ramificar los problemas y lo que se hacía era tomar el problema original y agregarle restricciones. ¿Sí? Y eso es justamente lo que se hace, o sea, lo que se hace en branch and bound tiene que ver justamente con esta parte del análisis optimal. ¿Sí? Y es justamente en ese caso y en el caso de la introducción de una nueva variable, son los casos en que puede aparecer una, que el lado, no, y en la variación del vector de recursos también, ¿sí? En esos 3 casos puede cambiar el lado derecho y me puede aparecer algún número negativo entre medio. ¿Sí? En el primer caso, jamás, ¿sí? Es el caso más simple del análisis. Entonces quiero ver algún ejemplo. Voy a tomar este de acá. Voy a tomar el mismo que está en el apunte y lo vamos a ir desarrollando. Sí, yo creo que por cosas de tiempo voy a dejar planteado el problema, no voy a alcanzar a ver ninguno de los casos, y nos quedan 5 minutos. Entonces vamos a considerar el problema de minimizar menos 20x1, menos 16x2, menos 12x3, y nuestras restricciones van a ser que x1 sea menor o igual a 400, a ver, voy a anotarlo así, 2x2, 2x1, perdón, esto es x1, más x2, más 2x2, acá vamos a tener un x3, acá también un x3, y las restricciones voy a poner solamente restricciones de desigualdad en este sentido, 1600. Sujeto a que mis 3 variables son mayores o iguales que 0. Ok, aquí, para poder pasar esto a la forma canónica y anotar el tablero inicial del simplex, o empezar a desarrollar el algoritmo simplex, lo que tendría que hacer sería agregar 3 variables de holgura, ¿sí? Una variable de holgura en la primera restricción que iría sumando, en la segunda que también suma, y en la tercera que igual suma, ¿sí? Lo que voy a tener acá es que un cuadro factible para este problema, y aquí este es un caso en que me puedo saltar la fase 1 del simplex, ¿sí? Fíjense en esto. Un cuadro factible es el siguiente. Voy a tener los costos tal cual, menos 16, menos 12, va a tener 0, 0, 0. Y acá abajo voy a tener acá un 1, 2, 2. Voy a copiar la matriz tal cual está arriba. 0, 1, 2, 0, 1, 1. Y aquí donde puse los ceros voy a poner directamente la identidad. ¿Sí? Voy a terminar hoy día explicando de nuevo por qué puedo hacer esto en este caso. Creo que ya lo había explicado en su momento. Acá voy a tener 0 y acá voy a tener 400, 1000, 1600. ¿Por qué puedo asegurar que este cuadro, que este tabló que estoy poniendo, puedo asegurar directamente que es factible, sin hacer nada más? Bueno, resulta que yo tengo que agregar 3 variables de holgura, ¿sí? Y yo tengo que el lado derecho, que tengo en el problema original, bueno, tengo restricciones de menor o igual, y el lado derecho es todo positivo, y mis variables originalmente son todas mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces resulta que si yo a mis variables de holgura, a la que pongo en la primera inecuación, esta de acá, la que va aquí, la hago valer 400, la otra la hago valer 1000, y la otra la hago valer 1600,
y x1, x2 y x3 las hago valer las 3, las hago valer 0, se cumplen las 3 igualdades que tienen que cumplirse, ¿sí? Y mis variables básicas serían las 3 variables de holgura, serían estas de acá, ¿sí? Ahora, para esas variables, que serían mis variables básicas, ¿sí? La matriz que está asociada, la matriz B que está asociada dentro de la matriz A, al agregar las variables de holgura, sería una matriz de identidad. Entonces, si multiplico toda esa matriz por la inversa de la identidad, me queda justamente esto que está acá abajo, ¿sí? Me queda la misma matriz original y una matriz de identidad acá al lado. Y si hago el cálculo de los costos reducidos, me va a dar exactamente los costos del problema original, ¿sí? Porque hay una matriz de identidad que está metida al medio, no estoy haciendo nada, ¿sí? Y lo mismo acá, tengo la inversa de la identidad multiplicada por el lado derecho, así que me queda el mismo lado derecho, y el cálculo de lo que está acá arriba lo puedo hacer simplemente dándome cuenta que dije que las variables x1, x2 y x3 van a valer 0, van a ser variables no básicas, y por lo tanto la función objetivo en ese punto vale 0. Y por lo tanto acá va menos ese valor, que es 0. ¿Sí? Así que tengo que ser un cuadro factible. ¿Sí? Y el que nos lleva al cuadro óptimo siguiente. Y desde aquí va a ser, desde aquí en adelante vamos a empezar a trabajar en la próxima clase. 4, 0, 0, 0, 8, 4. Acá tenemos 201, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1, 0. Acá vamos a tener 14.400 y aquí al lado derecho tenemos 400, 600, 400. ¿Sí? Este va a ser nuestro cuadro inicial para los problemas de análisis optimal o análisis de sensibilidad que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Sí? Y vamos a ver que en realidad para los problemas que se les puedan presentar a ustedes de análisis optimal pueden ser de este estilo, o sea, tener un problema, resolverlo y después cambiar las cosas, o que simplemente les den inicialmente un cuadro óptimo. O sea, ya, está este problema de optimización y alguien lo resolvió y tengo este cuadro óptimo, ¿sí? Y a partir de eso vamos a empezar a trabajar. Entonces, para eso es importante ser capaz de mirar este cuadro e identificar cuáles son las variables básicas, cuáles son las variables no básicas, en qué orden están, en qué punto extremo estoy parado en un momento dado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en la clase del día viernes. ¿Sí? Y vamos a analizar estos 4 casos del análisis optimal. ¿Sí? Eso, para que lo tengan presente. Vamos a empezar a trabajar con este cuadro que está acá. ¿Ya? Perfecto. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero el plazo de la tarea se extendió por 2 semanas, como había dicho. ¿Sí? Así que tienen todavía tiempo. Y de hecho la materia que se necesita, sobre todo para la parte del análisis optimal, porque para el branch and bound no era tan necesario hacerlo con las herramientas de análisis optimal, ¿sí? Por cómo estaba planteado el problema. Pero para la parte de análisis optimal, la materia que sea necesaria va a estar vista el día viernes, así que estamos como dentro de los plazos que yo había considerado. ¿Sí? Eso. Creo que en auxiliar van a haber unos ciertos repasos y todo que son útiles para la tarea, así que tengan presente eso. Y bueno, eso. No sé si hay algo que quieran comentar. Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos el día viernes. Y cualquier duda sobre la tarea, cualquier cosa, recuerden que están todas las vías de comunicación disponibles para que hagan sus consultas. ¿Ya? Nos vemos el viernes, que estén bien, que tengan una buena semana. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.